RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación hasta ahora con el magíster Javier Berech, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Turismo y Servicios, Perú Cámaras, y también presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Señor Berech, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable. Señor Hernández, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Gracias por la invitación. Bien, recientemente tuvo lugar la presentación del gabinete ante el Congreso de la República. Recibió la investidura de parte del Parlamento, pero hay una serie de indefiniciones de parte del gobierno, cuestionamientos al gabinete, incertidumbres, ¿no? Y sobre todo la situación de la pandemia, ¿no? Probablemente estemos cerca ya a una eventual tercera ola, ¿no? ¿Cómo está afectando todo este panorama a la reactivación económica en el país? ¿Cómo observa usted? Usted es vicepresidente de Perú Cámaras, está permanentemente en contacto con las distintas cámaras de comercio, pero también le echa una mirada a lo que pasa en distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Sí, efectivamente, esta presentación de gabinete que finalmente ha sido ratificado nos deja pues una serie de planteamientos, ¿no? Muchísimos planteamientos, unas expectativas muy altas seguramente de diferentes sectores económicos del país y se han precisado muchas cosas incluso, ¿no? Dándole bastante paso a elementos muy asistencialistas de parte, sobre todo de Premier, ¿no? Y populista en algunos otros casos. Entonces, cuando se sucede o digamos, se presenta el gabinete con estas características sin decir, ¿no? De dónde van a salir los fondos o cuál será la fuente de financiamiento para llevar a cabo todas estas intervenciones, pues nos hace que en lugar de llevarnos hacia un escenario de confianza y a un escenario de mayor certidumbre, nos deja, más bien incrementa, sucede todo lo contrario, ¿no? Incrementa la incertidumbre e incrementa la desconfianza, ¿no? Entonces, el decir que un Estado pues tiene que ser empresario en la economía peruana evidencia que aquí hay algo que no se está considerando y es la experiencia, ¿no? La historia. Eso nunca ha dado resultados positivos en nuestro país, no estamos preparados para ello y esto nos lleva pues a niveles de mayor inseguridad y desconfianza. Entonces, yo pienso que aquí han habido también, por supuesto, mensajes positivos, sin embargo, hay algunos otros que no ayudan a esta reactivación económica porque nosotros lo que necesitamos es impulsar las inversiones, ¿no? Y es clave para el crecimiento económico y reducir la pobreza que ha generado esta pandemia. Entonces, si no hay fomento de la inversión, ¿no? Si no hay un clima favorable, si no tenemos reglas claras, ¿no? Gobernabilidad, confianza, estabilidad, predictibilidad de qué va a pasar con mi dinero como inversionista si pongo la plata en nuestro país. Esas son condiciones imprescindibles para atraer y retener las inversiones, ¿no? Yo creo que nos faltó espacio en la presentación del gabinete para centrarnos en esto y más bien no dejarnos con algo más de incertidumbre de dónde van a salir los fondos para poder solventar todos los ofrecimientos que se dieron, ¿no? Ahora, hay un tema que no puede quedar al margen, naturalmente, ¿no? En este de la reactivación económica, ¿no? Sustancialmente en el interior del país, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros insistió en la necesidad de proseguir con lo que ellos denominan la segunda reforma agraria, ¿no? Promover la asociatividad y el cooperativismo, ¿no? ¿Cómo mira usted esta propuesta que ya viene siendo permanentemente reiterada por el Ejecutivo, ¿no? Y además el propio ministro de Agricultura también ha enfatizado en ese tema, ¿no? Pues nosotros tenemos tal vez ahí una experiencia, sobre todo en el norte del país y todas aquellas donde dependemos mucho de la agricultura, como lo es la región Piura, pues una experiencia muy negativa con la primera reforma agraria. Entonces, pues tenemos que aprovechar el potencial del sector agrícola, sobre todo ahora que el COVID nos está poniendo o está exigiendo una mesa más saludable y que nosotros podemos desde el Perú poner productos orgánicos que tienen mayor beneficio y mayor valor en el mercado mundial. Lejos de ello, estamos más bien proponiendo una segunda reforma que no nos deja claridad de qué se trata, ¿no?
porque si es un paquete de medidas que va a impulsar el sector agrario, ¿por qué llamarle reforma agraria? En todo caso, debiéramos alejarnos un poco de esa expropiación, de esa entrega de la tierra sin mayor preparación, el eliminar la tecnología, innovación, investigación y desarrollo en el campo, que nos ha llegado a no tener asociatividad, ni siquiera marca única, para poder justamente conformar este cooperativismo que necesita el agro peruano. Y más bien, deberíamos pues entender que es un sector que requiere de un marco regulatorio que incentive la inversión a largo plazo. Lejos de ello, señor Hernández, lo que tenemos es una ley de promoción agraria que se derogó el año pasado. Esa ley consiguió un boom de la agroexportación que no se detuvo por los últimos 20 años, que aquí en Piura contribuyó a que la pobreza rural pase del 80%, que eran pobres los agricultores en ese sector, al 30%. Todavía queda un espacio que trabajar y el 26% trabaja en el agro. Entonces, son cosas que se tienen que entender para poder impulsar, ¿no? Y más bien alejarnos un poco de esos fantasmas del pasado que nos llevaron a tener la necesidad de reconstruir un sector que es tan importante para el Perú. Ahora, el otro aspecto es el de cómo iniciamos la reactivación económica, ¿no? Eh, Hay quienes sostienen que el gobierno no es lo suficientemente claro, ¿no? Sobre todo en el aspecto de cómo impulsar las inversiones privadas. El gobierno se ha detenido mucho en generar una política asistencialista, sobre todo en el tema de los bonos, ¿no? Inicialmente se dijo que se iba a alcanzar a 13 millones de peruanos, ahora ya a 14 millones. La gran pregunta que surge en estos momentos, ¿no? Es cómo generamos posibilidades de subsistencia frente a estos bonos si es que no hablamos de una auténtica reactivación, sobre todo en el plano de las inversiones. Usted decía la necesidad de impulsar este círculo virtuoso que significan el precio de los metales en estos momentos, cosa que el gobierno no lo ha tocado, ¿no? ¿Cree usted que es una de las principales, o sea, falencias que ha exhibido el presidente del Consejo de Ministros y también el propio ministro de Economía y Finanzas? Sí, totalmente. Pienso que ese es uno de los principales temas que no se tocaron. Y también creo que ausencias importantes en el discurso están las medidas tributarias, ¿no? Para poder reactivarnos, siendo concretos en acciones orientadas a ayudar a los sectores más impactados por la pandemia. Creo que de eso se habló también poco, como también se habló poco de las medidas de mediano, largo plazo en materia de diversificación, competitividad, en los sectores más dinámicos y sobre todo en el aspecto internacional que tienen que ver con las exportaciones, ¿no? Esos son temas fundamentales que se escuchó muy poco en la presentación del gabinete, como también se escuchó poco cómo es que se iba a impulsar aún más la vacunación, porque si hay algo que tenemos que entender es que para poder reactivarnos debemos vacunarnos y no estamos ahora con una cifra o un indicador de avance de la vacunación que nos lleve a la inmunización de rebaño y por lo tanto una reactivación de todos los sectores. Entonces, eso es algo que hay que concatenar muy bien y hay que terminar de trabajar con mayor agresividad, dado que vacuna es sinónimo de reactivación, ¿no? Entonces, sí pensamos que también han habido anuncios desacertados, como lo que usted ha mencionado de la segunda reforma agraria. Eso no, el sector europeo no necesita una reforma, ¿no? Más bien necesita un impulso en distintos frentes, como también, por ejemplo, el proyecto de ley para fortalecer y modernizar el Banco de la Nación y facultarlo a otorgar créditos de la misma manera como lo hace el sector privado financiero. Esa es otra medida desacertada desde mi punto de vista, porque estaríamos debilitando un sector que ha logrado, el sector financiero peruano y microfinanciero peruano, ha logrado importantes avances en la bancarización del país. Y esto es sinónimo de formalidad, tanto a nivel de ciudadano como también a nivel empresarial. Entonces, sí pienso que pensamos que hay algunos anuncios que han estado ausentes, pero también algunos otros que son desacertados e inapropiados de aplicar en la situación en la que nos encontramos. Un último comunicado de Perú Cámaras le ponía mucho énfasis a que el gobierno tenía que apuntar en la reactivación, sobre todo en el sector de servicios, en el sector turístico, fundamentalmente, ¿no? Y eso parece ser que no está caminando a la velocidad que se quisiera, y usted acaba de mencionar algo, ¿no? Si es que no logramos, ¿no?,
la vacunación masificada al mayor número de peruanos, difícilmente algunos sectores se van a recuperar, como es el caso del turismo, ¿no? Y además, ya de acuerdo a cifras que como Perú Cámara ustedes han exhibido, este es el sector más afectado en la economía en los últimos meses de pandemia, ¿no? Sí, es correcto. El frente de vacunación es importante y ligarlo a un sector como el del turismo es importante. También podría comentar como un aspecto positivo del mensaje en la presentación del gabinete, es justamente el interés de impulsar a los micro y medianos emprendedores para que gocen de beneficios hacia la formalidad y fortalecer el fondo de apoyo empresarial hacia el turismo, que es el FAE Turismo, ¿no? Eso sí me parece acertado, me parece importante y va en línea a lo que usted comenta, que es un sector muy impactado, que es un sector que requiere de rescate, que requiere de impulso, porque su sostenibilidad no depende del flujo de turistas actual, porque no es suficiente para, primero, llenar la capacidad hotelera, y segundo, para asumir las cuentas que tienen que pagar en el frente tributario, en el frente, en todas las acreencias que se han conseguido a lo largo de esta cuarentena. Y por lo tanto, sí creo que es un sector que debe ser visto de otra manera. Olvidé y no quiero, señor Hernández, dejar de mencionar que otro tema en nuestra región para Piura, como gran ausente, ha sido el tema del Frente de Reconstrucción con Cambios. No ha mencionado absolutamente nada sobre ello y sabemos que vamos a un nivel de avance de un 40% del plan de obras de reconstrucción y deberíamos, la reconstrucción no es solamente Piura, somos 13 regiones, sobre todo el norte peruano, que hemos sufrido el impacto negativo del Niño Costero y que necesitamos de una mayor agilidad, de sostenibilidad de los proyectos que hoy la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio junto con el G2G con Inglaterra tienen, y esos fondos pues que se aseguren, ¿no?, desde el MEF para que puedan continuar y darle un poco más de agilidad y para que puedan continuar en la ejecución de estas importantes obras, porque este es tal cual como la pandemia, es decir, si no terminamos la reconstrucción con cambios, vendrán las lluvias y estaremos nuevamente en problemas de salud, en problemas de educación, en problemas de transporte, porque el agua lo destruye todo, ¿no? Es así de sencillo, destruye el agro, destruye las diferentes actividades productivas que tenemos aquí en el norte. Y en honor a la verdad, Perú está en deuda con las regiones que fueron afectadas por el fenómeno del Niño Costero, de manera particular Piura, ¿no?, que en realidad se registró todo un desastre, ¿no?, tras este fenómeno natural. Han pasado 4 años, han pasado 3 hasta 4 gobiernos ya, y simple y llanamente no se hizo nada, no se hace nada, ¿no? Hay un avance, señor Hernández, que empezó a despegar desde el año pasado a raíz o a partir de la firma o de la intervención del gobierno de Inglaterra. Tenemos que reconocer que ese avance ha sido más acelerado. Por eso es que nuestra posición es de mantener ese convenio, de impulsarlo, de impulsar a los actuales funcionarios y directivos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que tienen esa relación con Inglaterra y que vienen acelerando estos proyectos. ¿Qué falta? Falta que el MEF asegure financiamiento para las obras más importantes e integrales, porque efectivamente la reconstrucción con cambios es una deuda que el Estado tiene con las regiones afectadas por el fenómeno del Niño. Don Javier Bereche, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicio Perú Cámaras y presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.